¿Cómo visualiza usted el momento político, doctor Ibaceta? Bueno, es un desorden que comienza a ajustarse un poco a lo que nosotros quisiéramos como un sistema institucionalizado, ¿no? Aquí parece que el Jurado Nacional de Elecciones se confió y no manejó bien los plazos. Ahora, lo que ha resuelto me parece que ha resuelto bien, porque es aplicar las reglas y nadie tiene corona para que no se cumplan las reglas. Ahora, respecto al candidato Guzmán y que alguien del Congreso norteamericano venga, eso a mí me parece propaganda, porque recuerden ustedes cuando juzgamos a la señora Berenson, yo tenía en la sala a congresistas norteamericanos que estaban presentes allí. Tuve en la sala de audiencias al obispo de Nueva York. Después descubrimos que ellos eran de la organización judía, que es poderosísima en Nueva York, y que movilizan congresistas y movilizan. Por lo tanto, que no nos llame la atención y agrandemos las cosas, que se mueve el mundo porque alguien ha sido excluido. No, las cosas en su sitio. Más bien, lo que nos debe llevar a sospecha es que vinculaciones hay dentro y fuera del país, y a quién se representa, qué intereses, y finalmente quiénes son los operadores. Lo que está escuchando de ustedes, la violencia, sí me interesa, porque ni la autoridad electoral ni las fuerzas del orden están controlando algo que es un objetivo, por ejemplo, el Sendero Luminoso. Sendero Luminoso ha generado un nuevo escenario de guerra. Ellos han decidido no utilizar las armas, sino valerse del esquema político para infiltrarse en las bases sociales y producir confrontaciones sociales violentas e ir dividiendo a la sociedad peruana. Ahorita estamos viendo o analizando las agresiones que se dan en cada localidad de acuerdo al candidato que es agredido. Lo que no estamos percibiendo es que cuando agreden a un candidato, ya dividieron la ciudad o la región en dos bandos. Por lo tanto, van a quedar dos bandos que se van a odiar de manera irreconciliable. Y cuando alguno de esos bandos vayan a otra ciudad donde piensan de otra manera, ya la agresión no va a ser contra el candidato, sino entre peruanos que pensamos de diferente manera, y adiós el derecho a la libertad de ideas, adiós el derecho a la libertad de expresión, porque entonces podemos ser agredidos. Pero esta violencia soterrada va a ir generando, sin darnos cuenta, una especie de territorios liberados para gente que quiere imponer un pensamiento y quiere un candidato que piense como ellos, y para los demás ese ámbito está cerrado. Eso no puede existir en el país. Y entonces, si los candidatos comienzan a retirarse, y no estoy hablando de una candidata, de otro candidato, estoy hablando de todos, ¿verdad? Si uno no puede hablar en su país porque lo agreden, entonces va a llegar un momento en que los violentistas, si ya están en este escenario de guerra política, toman el control de los frentes regionales, cierran las regiones solamente para los que ellos quieren escuchar, agreden a todos los demás, porque la gente no se moviliza sola, siempre hay agitadores, y nadie ha identificado a los agitadores. Entonces, no me parece que, si estamos hablando de democracia, de sistema democrático, algunos medios de comunicación minimicen agresiones contra unos, no digan nada frente a las agresiones, sino más bien las resaltan como rechazo porque detestan a un candidato. Eso no me parece correcto. Tiene que guardarse mucha neutralidad. Total, quien va a elegir es la población, y la población necesita escuchar a todos para tener información. En ese sentido, doctor Ibaceta, por ejemplo, hoy día leemos una portada, y la vamos a decir así, contra la República, dice: Cusco rechaza a Keiko, o sea, expulsa, una cosa así. Vota. O vota a Keiko. Entonces, se puede atribuir, por ejemplo, que un grupo de agitadores, como usted señala,
de violentistas que no coinciden con la idea de una candidata o de una líder política, pueden atribuirse la representatividad de una región y resaltarse eso de esa manera? No, no, por eso digo, es cuestionable, y más cuestionable aún la presentación de la noticia. Porque decir Cusco rechaza, no señor, una facción de gente del Cusco rechaza porque había otra facción que apoyaba. Por lo tanto, en Cajamarca, el que no piensa como Gregorio Santos de repente va a ser agredido, porque recordemos que cuando los frentes decretan un paro y empiezan a actuar, agreden a los que no están de acuerdo con ellos allí en la localidad. Con esto estamos casi abriendo el camino para que grupos de agitadores controlen una minoría agresiva y sometan a su voluntad a una mayoría quieta pero que no tiene protección. Estamos incentivando una violencia que es el objetivo del grupo violentista, especialmente el Sendero Luminoso, que quieren llegar al poder, pero utilizando este tipo de estrategias de confrontación entre peruanos, porque ellos también tienen sus topos. Y no nos estamos preocupando de saber quiénes son los topos, porque hay demasiado topo en este escenario electoral. ¿Y las autoridades dónde están, doctor Ruidaceta? Por ejemplo, la policía que no se sabe, el servicio de inteligencia que debería de trabajar estos temas, por ejemplo, porque no se trata de dar protección a uno u otro candidato, sino vemos que, de acuerdo a lo que usted nos menciona, se trata de proteger, ¿no?, la marcha institucional del país. Exactamente. Y los derechos fundamentales de todo el mundo, ¿no? Si queremos participar en la vida política del país, si cumplimos con las reglas, tenemos derecho a ir a cualquier lugar a predicar lo que creemos. Y la gente que no quiere creernos, o que nos repudia, o que no quiere saber nada de nosotros, simplemente se retira, se va, ya discutirán entre ellos, pero la gente que quiere escuchar, se queda a escuchar, y finalmente si me quedo solo, tengo derecho a pararme en una plaza y decir lo que pienso. No hay autoridad, no se ejerce la autoridad, pero yo lo que noto es que hay un desconcierto, porque tenemos a nuestra policía, tenemos servicios de seguridad, pero tenemos un gobierno con intereses en este proceso. Ahora, lo más peligroso es que hay una justificación asolapada también de estos hechos, ¿no? Exactamente, pero eso ya es como una especie de apología o direccionamiento de una situación de violencia para enfrentar a la sociedad con determinados candidatos. Pero le estoy diciendo, no es una confrontación de la sociedad con determinados candidatos, sino es un resquebrajamiento de la sociedad en cada región, donde se dividen los unos contra los otros, y allí vamos a ver quién prevalece y qué agitadores pueden tal vez imponer su voluntad maniatando a la mayoría de la población. La situación es bastante peligrosa porque estamos en un escenario de guerra política.